Multimediosdelsocavón.com.ar. Bien, hablando de que los sueldos no alcanzan, de la inflación que hay, cómo se mueve la economía, de supermercados que cierran, del sueldo que no alcanza, la gente que reclama para ver más porcentaje, justamente vamos a hablar con el magíster en Administración de Empresa, profesor de Economía aquí de la UAR, el profesor Nahuel Tudela, a quien le decimos muy buenos días. ¿Cómo estás, Nahuel? Te saluda Martín y Mirta. Hola Martín, Mirta, ¿cómo están? Saludos a todos ahí en el piso. Sí, ¿se me escucha bien? Ahí estamos escuchándote, sí, ahí te estamos escuchando bien. Bien, Bien, Nahuel, bien. bien, Bien, aquí en esta mañana. en esta mañana. Bien, a ver, ayúdanos a entender este universo económico que uno no lo entiende, porque por un lado nos dice el presidente que los sueldos han superado la inflación, que las jubilaciones han superado la inflación y que la realidad nuestra de cada día no es la misma. También estamos viendo como supermercados muy grandes, como por ejemplo Macro, se está yendo de la Argentina. ¿Esto que es un desplome de la economía? ¿Qué es lo que vos estás viendo con esta situación? Bien, lo que se estaba viendo es un poco lo que habíamos hablado la vez pasada. La situación está en que los salarios, el crecimiento que han tenido, han estado debajo de la inflación acumulada desde el principio de este año a finales del año pasado. Lo que el presidente indica, que es una verdad relativamente a medias, es que el promedio de los salarios registrados en Argentina le ha ganado por medio punto, por un punto en promedio, a la inflación mensual de los últimos 2 meses. Pero viene con un retraso de aproximadamente 8 puntos, el salario registrado privado, el que está bajo convenio, en relación a lo que era el año pasado por la devaluación que hubo en diciembre, que generó un fogonazo inflacionario del 25%. Entonces, a colación de la salida del grupo empresario que maneja el supermercado Macro, que puso a la venta las 16 sucursales que tiene en todo el país para que un grupo local los pueda comprar, se debe a un informe de la consultora Sentia, en el cual indica de que el consumo en supermercado ha caído alrededor de un 18% en el mes de agosto, en relación a agosto del año pasado. Y eso es evidente porque los ingresos al estar bajando, o los ingresos al haber subido menos que la inflación en realidad y bajado en términos reales, eso llevó a que el consumo de bienes básicos se haya retraído bastante. Y como yo siempre digo, una cosa siempre tiene que ver con otra. Eso es lo que también explica por qué ahora la Argentina tiene un 55-56% de inflación y casi un 20% de indigencia. Es decir, cuando uno analiza el contexto o el entorno, no se puede simplemente tomar un solo indicador de manera aislada. La caída de venta de supermercados, lo cual ocasiona también la retirada del grupo que maneja los supermercados macros, tiene que ver con ese factor, con una caída de los salarios reales de los trabajadores en Argentina. Bien. Básicamente eso. Por eso, Sí. por eso es que a veces no se entienden los discursos, cuando por un lado ellos se felicitan por lo que están haciendo y por el otro lado vemos que donde justamente ellos pensaban apoyarse, que es en los empresarios privados para reactivar la economía, se están yendo del país. Entonces medio como decís, bueno, Sí. ¿Cómo miro esto? O cómo miro cuando me dicen, como vos me decís, los sueldos están un medio punto por arriba de la inflación, un punto por arriba de la inflación, pero sin embargo la gente va a comprar. Bueno, en ese caso no sé de qué sueldo estás hablando, porque aquí en la provincia de Santa Cruz, en la parte de los municipales, no les alcanza. No está por encima de la inflación. Ahora te explico, Mirta. El asunto de los promedios, porque ese es un promedio, el RIPTE. El RIPTE es el registro de todos los trabajadores privados y públicos registrados en la Argentina, y es un promedio. Si en una isla hay 2 personas y hay 2 pollos, una persona se come 2 pollos y la otra persona no come nada. Esa es una realidad, pero en promedio hay un pollo per cápita. Se ha comido una persona un pollo cada uno.
Ese claro. es el problema de los promedios. También se dice que en los promedios se ahogan los enanos. Hay sueldos que han subido muy por encima de la inflación o se han recuperado en estos primeros meses del año, mediados de año, un poco por arriba de la inflación, pero la gran mayoría de los salarios no. Entonces, en promedio, el promedio ha dado de que en los meses de junio y julio ha habido una recuperación del salario de medio punto, de un punto, pero se viene de una caída de 25 puntos que fue gracias a la devaluación que se generó en diciembre del año pasado, cuando se devaluó el dólar oficial justamente. Entonces, es imposible de que... Por eso, cuando el gobierno habla sobre recuperación de la economía, sobre bajada de la inflación, ellos se sientan solamente en un dato de manera aislada, que es ese, que son indicadores o indicios que han aparecido en estos últimos meses. Pero la realidad está mucho más allá. Yo te dije, Mirta, que yo soy de profesión licenciado en administración y siempre con los contadores hay una diferente perspectiva y es parecida a esta. Cuando un contador analiza un balance, simplemente se fija de que el balance esté cerrado, de que la cantidad de que hay en un activo y sea igual a la suma del pasivo y el patrimonio neto. En cambio, nosotros analizamos la calidad de los datos, qué significa cada cosa, cada componente o cada elemento. En otras palabras, no se puede analizar un indicador de manera aislada, porque así como lo plantea el presidente, la verdad que es como una verdad a media de 1 o 2 meses, que nada indica de que eso se vaya a repetir, porque también hay una realidad que son la gran cantidad de despidos que ha habido en el sector privado. Ha salido un informe la semana pasada sobre el empleo privado del RIPTE, y es que por cada puesto de trabajo público que se han perdido 4 empleos privados. ¿Sí? Y se ha reemplazado en muchos casos un empleo privado registrado bajo convenio por un monotributo, lo cual es una precarización laboral, ya que no cuentan con ningún tipo de derechos laborales, como también un ingreso mucho más bajo. Claro. Recién se informó de que la empresa Volkswagen ha decidido despedir justamente a 300 trabajadores de su planta de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, cuando el año pasado se estaban rompiendo récords de producción automotriz en esa misma planta, y había proyectos para realizar nuevas inversiones. Entonces, lo más preocupante de esta situación, básicamente, Mirta, y es por lo que es lo que más me alerta, es el hecho de que no se encuentra un piso. Es decir, de que la caída de la actividad económica, la caída de venta de alimentos, que es lo último que las personas dejan de comprar, no encuentra piso y tiene guarismos cada vez más bajos. Es decir, el mes pasado había bajado cerca de un 14% la caída de venta de alimentos, según esta misma consultora Cintia, y hoy se mostró que cerca de un 26% estaba bajando en agosto, en una semana, comparación la última semana, y en el promedio mensual un 18%. Y es de comida, es de alimento de lo que estamos hablando. Porque cuando una persona ve que sus ingresos no le alcanzan para cubrir todos sus gastos, lo primero que empieza a dejar es, bueno, tengo Disney, HBO, Netflix, y saco 2 plataformas, me quedo con una, o bajo el plan que tengo del celular a uno más barato, o si tengo una prepaga, bajo la prepaga a una más barata. Pero lo último que se deja de consumir justamente son los alimentos, por una cuestión de que son bienes inelásticos. Es decir, dejar de comer es muy difícil para cualquier persona, como también el tema de los medicamentos. Y el hecho de que se vean bajas tan sustanciales en ventas en supermercados de grandes superficies, como también en supermercados de barrio, es un dato que llama mucho la atención. Pero si uno lo relaciona ese dato con el aumento sustancial que ha habido de la pobreza, el cual los datos oficiales del INDEC van a salir ahora a mediados de septiembre, hasta ahora son datos preliminares que sacó la UCA con el Observatorio Social de la Iglesia Católica, que tiene la Universidad Católica Argentina. Observatorio Social se llama, bien digo, me corrijo. Ellos hacen informes mensuales utilizando la misma metodología que el INDEC y sacan parcializado. Y habían marcado su última medición un 55% de pobreza y un 20% de indigencia. Y un 20% de indigencia es muchísimo. En el 2001 llegamos a tener 22%
26% de indigencia, 24% de indigencia, y con un país incendiado. Creo que lo único que por ahora está apaciguando la situación es que dentro de todo el nivel de empleo que había es alto. Porque en una de las charlas que habíamos tenido, sí, habíamos visto de que no entendíamos por qué se toleraba o se soportaba. Entonces, analizando también indicadores económicos y sociales, la única diferencia que hay con el 2001, los saqueos y toda esa situación política complicada, es que en esa época el desempleo había llegado cerca del 24% y hoy el desempleo está rondando el 8%, es decir, es un nivel de empleo bastante alto, por un lado. Y por otro lado es la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo, que ha llegado a paliar un poco la situación. Quizás ese sea el motivo, y por otra parte de que el gobierno es relativamente nuevo, ese sea el cóctel o la situación por la cual se mantiene dentro de todo calmado el panorama. Ahora, si esto no se revierte pronto, el desempleo va a empezar a afectar a muchas personas. Y en este contexto, ya tener también un alto nivel de desempleo sería algo nunca visto. Eso es lo más preocupante. Y es que eso es lo más preocupante, pero por eso me llama la atención esto que decís de los pollos. Ahora lo puedo entender, porque sabéis que justo me encontré con una persona que me decía que bueno, que había quedado fuera de un trabajo privado en un supermercado, ponele. Dice, me ofrecieron, dice, otro trabajo, pero bueno, no en blanco. Entonces dice, pero ¿sabés cuánto ganan? 360.000 pesos nada más. Entonces yo entonces dice, me quedé mirándola, ¿viste? Entonces digo, entonces, ¿cuánto están ganando los empleados, por ejemplo, los empleados de comercio? Quiere decir que sí, que hay una gran porción que ganan un sueldo que puede estar por encima de la inflación, pero no es la mayoría, es un porcentaje. No. Y ahora lo entendí con esto que me decís de los pollos, ¿no? Claro, es un promedio, es la trampa de los promedios. Por eso cuando uno va a analizar, y creo que el gobierno debería ser más claro y transparente al informar cuáles son los resultados de su gestión, tiene que analizarlo en un contexto. O sea, no puede decir bajo ningún punto de vista que un 4% de inflación mensual es un índice deseable, porque es un índice muy alto. Es el que tuvo el gobierno de Macri durante gran parte del periodo, y el que tuvo el gobierno anterior también, un índice de inflación tan alto como ese, excepto el último año con Massa, que fue mucho más alto, y excepto el primer año con la pandemia, que fue muchísimo más bajo. Pero en promedio estaban en un 4%, lo cual da a interés compuesto un 67% anual de inflación, claro, partiendo desde este punto. Que es muchísimo. De acá a julio, claro, es mucho. De acá a julio, supongamos de julio de este año a julio del año que viene, si es que se mantiene esa tasa, va a estar rondando ese porcentaje. Es mucho. Claro. Un 67% aproximadamente. Distinto sería que dijeran un 4% anual. Eso ¿Cuenta la inflación? Claro. Exactamente. Claro. Todos los países del mundo tienen ese tipo de inflación, un 4% anual. Claro. Y la inflación es un problema muy complejo. El gobierno primero la ha tratado de atacar bajo una sola variable. Un problema complejo acá en la Argentina, porque generalmente la teoría económica plantea de que hay dos causas que generan la inflación, que puede ser inflación por demanda agregada o inflación por oferta agregada. Y la de demanda agregada está relacionada con el déficit público, con un aumento muy grande de las exportaciones, por una baja, por un gran nivel de consumo que está por encima de los niveles de inversión, etcétera. Y en la oferta agregada puede ser por concentración de mercado, por restricción externa, porque los insumos que se importan son caros, por ineficiencia productiva también, ¿sí? Y también existe la monetaria, que está dada por la relación entre nuestra moneda con las divisas. Bueno, atacar la inflación, y en la Argentina aparte existe también dos factores de expectativa. Ya como somos un país que hemos sufrido inflación de manera crónica, eso dificulta de que se pueda atacar la inflación de una manera aislada. Hay que anclar expectativas, hay que ajustar las cuentas públicas, hay que regular algunos mercados que están realmente concentrados.
por ejemplo, los bancos, por ejemplo, los mercados de los insumos básicos. Acá en Argentina hay 2 empresas que producen aluminio y una tiene el 87% del mercado, que es Aluar, y después la otra empresa es mucho más pequeña. Y si una empresa te maneja el 87% del mercado del aluminio, que es un insumo básico, por ejemplo, para los envases de los productos, puede manejar el precio, lo puede dolarizar si quiere, lo puede poner en euros, en yuanes, en lo que quiera el precio, y eso se traslada al consumidor. Ese es uno de los motivos. Molino Río de la Plata, Arcor también manejan casi todo el mercado de alimentos procesados, y también no es necesario que compitan, porque el mercado no lo demanda. Y así se puede replicar en muchos sectores. Y eso más las expectativas que hay en la Argentina. Siempre tenemos la expectativa de que va a haber inflación, que se va a devaluar el peso. Entonces todos los contratos también se terminan indexando, es decir, ajustando, ya sean contratos de alquiler, contratos laborales. Es muy complejo solucionar la inflación. Y este gobierno intentó solucionarlo solamente con la emisión monetaria. Bueno, sí. Pero vamos a darle, Nahuel, la derecha en esto de que han parado esa inflación. La bajaron en, digamos, algo que ningún otro gobierno lo pudo hacer, porque cambia el modelo económico. Él cree que tiene que ser el déficit cero, por eso es mismo que todo lo que apunte a que le cambie el proyecto económico que ellos tienen, como por ejemplo ahora los jubilados, que hemos perdido como un 40 y pico % y donde piden ese 8,1, no lo quiere dar, porque no quiere moverse ese esquema, porque ese es el que está haciendo, es como que estás aplastando que la gente no consuma, no se mueva, para que no haya inflación, que es lo que vos me estás diciendo. Ahora entiendo. Claro, antes, por ejemplo, era una corrida también por el otro lado, aumentaban los sueldos, pero aumentaban las cosas y continuamente íbamos atrás de eso. Entonces la gente veía, con la diferencia que habían fuentes de trabajo. Pero tampoco te alcanzaba la plata. La realidad es esa. Está haciendo, veamos también lo positivo, está aplanando eso. Y en algún momento veremos esa famosa U o B que dice que... La B corta, lo que ellos dicen. Exacto. No, primero con la inflación, lo que yo te quería decir, bueno, no sé, con la inflación sí había subido al 25% en un mes, ¿se acuerdan? Después de la devaluación, y llegamos a este proceso de destrucción de los ingresos tan grande como también caída de la actividad económica para generar una inflación del 4%, que va a ser la fija. Yo consideraría que sería un éxito lo del gobierno si es que la inflación hubiese bajado a menos del 2% o al 1% en estos meses. Es decir, llegamos a un punto de inanición donde no podemos consumir prácticamente nada porque no nos alcanza para tener una inflación equivalente a un 4% mensual, que era la que teníamos entre el 2018, 2020 y entre el 2021 y 2023. Y con mayor nivel de desempleo, mayor nivel de desigualdad y mayor sufrimiento de la población en general, porque es eso de lo que se trata la economía, es una ciencia social. Y es como destruir algo y después querer considerar que es un éxito porque ahora lo estoy queriendo reconstruir para dejarlo como estaba antes de destruirlo. No le veo yo el éxito ahí, pero quizás, no sé, se pueda seguir bajando la inflación. Bueno, todo va a estar atado a que no haya una devaluación del peso. A ver, y Nahuel, con respecto a la B corta... pero déjame que te pregunte para sacarme esta duda. Vos con tu análisis, vos me decís que la inflación la genera él cuando lo suben la devaluación al 25% y que después él de alguna forma empieza a bajarla para decir, bueno, la super subió y ahora la está como controlando, la misma que él hizo. Claro. Eso es lo que vos me querés decir. Exactamente. Desde tu mirada. Exactamente, eso es lo que hizo. Sí, porque esa fue la devaluación que fue del 120%, ¿se acuerdan? A fin de año, el año pasado apenas asumieron, que generó índices muy altos de inflación, y la inflación quedó estabilizada porque hoy en día tiene una devaluación pautada del tipo de cambio del 2% mensual. Bien, pero, es decir, a partir de ahí fue una devaluación del 2% mensual. Pero Nahuel, en la forma que venía y cómo dejó Massa también la economía, sí iba a venir una devaluación, porque digamos, sacó el 21% del IVA, aumentó todo, y ya sea este gobierno o el otro, iba a haber una devaluación, porque se veía que la economía cómo venía.
Sí, de esa situación. sí, A lo sí, mejor obviamente que sí. la devaluación iba a ser más moderada, a lo mejor, a largo plazo, Exactamente, y no de esta forma exactamente. tan brusca. Ahora mira, tenemos la alerta, muchos operadores en el mercado bursátil, por lo que se ve en el movimiento de los activos, están esperando que haya un salto devaluatorio en el corto tiempo. Hasta ahora el gobierno viene resistiendo porque sabe que si se produce otro salto devaluatorio, ese 4% puede aumentar, eso es seguro. Claro. Hasta ahora están esperando, están aguantando, las reservas están bajando. En los meses según informe del Banco Central, los ingresos, el aumento de reservas durante los meses de junio y julio, que habitualmente son meses donde aumentan mucho las reservas internacionales por la compra de granos, han disminuido levemente, pero han disminuido. O sea, no han producido compras en el momento donde hay más dólares disponibles. Ajá. A mí me gustaría ser optimista en ese punto, pero el Fondo Monetario Internacional, a los cuales ellos le fueron a solicitar un nuevo crédito para poder abrir el cepo, porque ellos consideran que es una condición necesaria para que puedan aumentar las inversiones. Desde mi punto de vista no es tan necesario y urgente como sí necesario generar demanda, porque un empresario antes de invertir diga si va a poder vender en primer lugar, y después ver la política de cómo retirar las utilidades. Pero, sin embargo, le pide al fondo 15.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares como mínimo, y el Fondo Monetario le dijo, bueno, yo te doy eso, pero siempre y cuando liberes el cepo y unifiques el tipo de cambio. Cosa que por Y ahora el gobierno no lo quiere hacer. Guarda que, No, hola, no. ¿cómo te va? Sí. Guarda que eso es lo que está en la noticia del momento, ahora. Hay nuevas medidas en cuanto a eso. ¿Sabes la duda que tengo yo? El tema de la inflación. Porque vos me dijiste que él la elevó la inflación. ¿Cuál es la inflación de Milei? A ver si me lo podés explicar. Pero medio breve, porque te explico, Nahuel, son las 13 y la verdad ya que no está para estamos traerte cerrando. el programa y acá sentarnos. Pero bueno, te esperamos la próxima semana para que hablemos justamente, porque me imagino que para explilarle esto a Martín, pero bueno, sí, porque, sacarlo de esta duda, es claro. la única que yo tengo, Sí, porque dale. vos me decís que él sube un 25% la inflación, apenas asumió. Sí, pero esto no es cíclico diciembre. en el sentido de que si vos venís en un auto a 200 kilómetros por hora y frenás de golpe, ¿tiene la inercia que te lleva? O sea, ¿la inflación de él empieza a partir del día de diciembre o cuándo se la empieza a tomar? No. Esa es la duda que yo tengo. No, la inflación es... Sí, así como para dejarlo solamente planteado, porque ya estamos pasados de hora, la inflación es una variable flujo, es decir, es acumulativa, tiene la misma funcionalidad técnica como el interés compuesto, se aplica sobre el anterior, es dinámico, por eso no se puede frenar la inflación de un solo saque. Tenés que ir frenándola de a poco, de manera paulatina y progresiva, como fue haciendo este gobierno. Arrancó subió la inflación muy alto por la devaluación de diciembre y de ahí la fue bajando y atenuando. Ahora la curva se vio que se estacionó en torno al 4%. Claro. Hay que ver cómo cierran los números de la inflación de agosto para ver si es que se siguió con esa tendencia desacelerada o se estacionó en un 4%. Se estima lo mismo. Lo cual un 4%. Claro, entonces un 4% no debería ser el número que estamos esperando, porque eso, como le explicaba Mirta, estaría hablando de si se mantiene este número de acá a julio del año que viene, es un 60% anual. ¿Es más bajo que el anterior y que el año 2023? Sí, es más baja, pero no sé si va a alcanzar para que los salarios y los ingresos se recuperen, porque acá lo que no hay que perder de foco es que los ingresos, o sea, los salarios que generan el consumo, que el consumo a su vez es el 60% del Producto Bruto Interno, tienen que ganarle a la inflación. Bien. Si eso no pasa, es muy difícil que se reactive el consumo. Bien, amigo, hasta ahora lo que me queda claro es que los contadores quieren que cierren con los números adentro. Y que, bueno, un administrador, un licenciado en administración, claro, que quieren que cierren con los números, pero con la gente adentro. Me quedó esa diferencia. Y también entendí muy claro el concepto de que alguien se está comiendo el pollo, que yo no lo como, alguien se está comiendo uno de más. Eso me quedó re claro. Pero también hay algo, Mirta. Vos, por ejemplo, cuando te referís al tema recordemos que este gobierno, ¿por dónde parte? Por el tema de la emisión monetaria. Vos tenés que tener un respaldo. Vos podés inyectar plata en la economía. Pero ¿cuál es el problema? Esa plata tiene que tener un respaldo de algún lado. Claro, cuando vos no tenés respaldo,
ahí tenés problema porque no podés seguir inyectando Y porque se estás arma una bomba. emitiendo vos Claro. plata. Y bueno, ahí Creo que va también. por ese lado Claro. el tema Claro. de lo que decías vos de consumo. Nos debemos una charla en el Sí. piso, me parece, porque es un tema que Dale. tiene para todo, ¿eh? Bien, Nahuel, como ves, La verdad que te estamos escuchando atentamente, estamos aprendiendo de economía. Cosa que antes Gracias. te dejábamos hablar solo, ahora Sí, ya te te leo salió. un mensaje para que lo veamos cuando venga. Dale. Existen análisis macroeconómico y microeconómico. Lo del resultado de los balances de los Sí. contadores es inaceptable. Es Claro, lo que vos decías recién. claro. No. El resultado de los Claro, balances permite al dueño de una empresa corregir sobre lo que hay como equivocación en el funcionamiento. Es una opinión que nos mandaron. Sí. Bien, te están escuchando, Nahuel, Sí, así que sí, te esperamos sí, la próxima sí. semana para que hablemos de estos temas de economía que me parece que la gente dice, no, a mí eso no me gusta, pero realmente cuando me lo explicas con el tema de los pollos yo te lo entendí clarito, que sé que alguien se está comiendo algo de más y yo me estoy muriendo de hambre. Antes de cerrar con esto, el tema que hablaste de la empresa macro, Sí. hace ratito salió de que no se van, por lo menos los gremios, es más, están tomando gente. No sé cómo salió. La empresa macro. Sí, viste que es una Sí, en todos los red de medios salió supermercado. sobre Que se iba. Que sí, se la iba. cadena de supermercado. Sí, Se iba, es que se iban. por eso, ¿Qué habrá pasado? acabo No de sé, leer. pero ya. Sí, acabo de leer una información Sí. que justamente la dicen del gremio de comercio, donde se han comunicado con recursos humanos de la empresa y dicen que no, o sea, Ajá. sí está prevista que se quiera realizar una venta, pero no es porque esté quebrado, sino que la empresa se quiere ir. No, Creo que son se holandeses. quiere ir. Se quieren ir. Se quieren ir. Y quieren vender más, ¿vale? Claro. Pero se quieren ir. Claro, Pero- es una manera de salir del mercado. Claro, Y pero yo lo relaciono, sí. están tomando gente. Por eso es rarísimo, ¿viste? Por ahí te salen con informaciones que te dejan medio colocado, ¿viste? Bien. Es muy raro, sí. En lo que sí estaba viendo, bueno, como para cerrar, es el informe de la consultora Argentia indica eso, de la caída de la venta en los supermercados. Sí, Eso creo que es indica un retracción del consumo. 17,6% en números reales de facturación. ¿Cómo estamos como los números? No, no, Y sí, en sí. cantidades, el 26% en cantidades. Exactamente. Es lo que dice el mismo informe. Y es una caída de consumo. Es lo que dice Mirta. Son dos pollos, alguien se está comiendo mi pollo. Es así. Es eso. Yo Pero me bueno, quedo con la esa. solución Yo acá es esa. soy economista de mi casa. Devuelvan el pollo. Devuelvan el pollo porque acá hay alguien que se lo está Devuelvan el comiendo. pollo. Y te digo más, hay alguno que se está comiendo 3 pollos y está dejando a 2 familias sin comer. Nahuel, te agradecemos por este contacto, Bueno, que la verdad, bueno, más allá gracias. del chiste, porque realmente, bueno, primero porque lo pude entender de alguna manera, digo, ¿de dónde sacan el informe de que está por arriba cuando sabes que no, cuando sabes la realidad de mucha gente que no les alcanza? Entonces queríamos saber de No, alguna pero manera. eso es un porcentaje. Es un Vos porcentaje recordá que hay sacan, varios claro. ítems Claro. en donde en un mes te da mucho, no te da un 4% en aumento, por ejemplo, vamos a hablar en servicios. Vamos a hablar de gas, por ejemplo, un decirte, no es justamente la información, sino es un ejemplo. Entonces ahí donde no te da un 4% ese mes, te da un 40%, ponele, pero cuando empezás a dividir en todos los ítems, te termina el resultante del 4%. Es un promedio. Claro. Es un promedio. Es un a eso promedio se para refiere toda con la promedio. canasta. Y además, Es Manuel, eso. sacame de esta duda, el gobierno maneja los números también en este sentido de decir, bueno, ahora no vamos a dejar que aumenten el gas, lo vamos a dejar para otra vez para ponerlo, va como llevando el control de la Claro. economía de alguna forma. Claro, Entonces, pero eso te lo dijo él recién, que cuando uno quiere generar confianza hacia afuera, claro, hacia afuera. hacia afuera. Bueno, Nosotros Claro. sabemos que no es así, pero hacia afuera te dicen 4%, está logrando equilibrar la economía, entonces los inversores o todo lo que se refieren a ellos te lo miran de otra manera. El que realmente no lo vemos de esa manera somos nosotros, que somos los que vamos a poner la billetera al momento de comprar. claro, pero lo que te quiero decir también que para nosotros te lo va como graduando Sí. y entonces dice, bueno, ahora sí vamos, por ejemplo, con el transporte, viste que lo fue como llevando de a poco. Sí, es más, la última información hay que no le saca 113 líneas, no le saca el subsidio, van a seguir con el ¿Viste? subsidio. Claro, bueno, y con el tema ¿te acordás cuando querían venir el aumento hace varios meses y que no lo dejaba? El RACE. Para que no le, justamente, El RACE que te acabo de leer hoy. que no querían vence que 4 de aumentara también el concepto. Bueno, como siempre, Manuel, clarísimo, y bueno, te invitamos al piso, y si no, bueno, seguiremos comunicándonos por teléfono, pero gracias por tu... la verdad es una charla Gracias. pedagógica muy interesante para nosotros. Con el tiempo la gente se va a ir Dale, acostumbrando a hablando muchísimas gracias. de